Este trabajo de videojuegos y educación trata de investigar acerca de los videojuegos, de su adaptación y desarrollo en el ámbito educativo de la educación primaria. Así pues, hemos dividido esta introducción en la definición propia de los videojuegos, su historia y tipos, y los diferentes aspectos positivos y negativos que presentan en la sociedad. Comenzamos con el primer apartado. ¿Qué son los videojuegos? Un videojuego es un juego electrónico con el que una o varias personas se conectan, por medio de un controlador, con un dispositivo que muestra imágenes de vídeos, siendo aplicaciones interactivas orientadas al entretenimiento y considerados por muchos como una de las principales industrias del arte. Al dispositivo electrónico se le conoce como plataforma y puede ser un ordenador, una máquina arcade, una videoconsola o un dispositivo portátil, ya sea tablet o móvil principalmente. Para su manejo es necesario el uso de un mando o controlador de videojuego, que varía en función de la plataforma y mediante el cual se aplican órdenes al dispositivo electrónico principal, que muestra el resultado de dicha orden en una pantalla. Las empresas que se encargan de la creación de videojuegos son las desarrolladoras, quienes diseñan y programan el videojuego desde el concepto inicial, beta, hasta el videojuego en su versión final, full version. Además del desarrollo, existe la comercialización de los mismos para distribuirlos y venderlos a través de tiendas físicas o internet. Los videojuegos no han sido siempre como los conocemos hoy en día. En 1952, Ash Douglas creó OXO, también conocido como el popular 3 en raya. Posteriormente, en el 58, William Higginbotham creó el Tennis for Two, tenis para dos, un simulador de tenis de mesa. En 1962, Steve Russell inventó Space War, un videojuego de combate espacial para el procesador de datos programado 1. Años más tarde, en el 67, los desarrolladores de Sanders Associates crearon un prototipo de sistema multijugador de videojuegos que se podía jugar en televisores, y en el 72 se estableció la primera consola doméstica llamada Odyssey, lanzada con un primer juego llamado Atari Spunk. Esa misma empresa, Atari, lanzó en el 77 el Atari 2600 a color, que ya contaba con joysticks y cartuchos de juegos intercambiables. En los 80 aparece el famoso juego Pac-Man y Nintendo comenzó a lanzar títulos como Donkey Kong, introduciendo así el mundo de Mario Bros. Y su enorme éxito que, aun habiéndolo, se produjo un desplome puesto que el mercado comenzaba a estar saturado con videojuegos de mala calidad, dejando a algunas compañías en bancarrota. Sin embargo, Nintendo apostó por la Nintendo NES, mejorando gráficos, colores y sonido y jugabilidad con juegos como Super Mario Bros., La Leyenda de Zelda o Metroid, y compitiendo así con Sega y su consola Genesis. Más tarde, apareció de nuevo Nintendo con la Game Boy y el famoso juego Tetris. A comienzos de los 90 surgieron franquicias grandes como Street Fighter o Mortal Kombat, que además de competir entre ellos, pusieron en tela de juicio lo violento que podrían llegar a ser los videojuegos y apareciendo así la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento. A partir de aquí se produjo un auge de los juegos en 3D, gracias al gran salto de la tecnología informática, haciendo que Sony lanzase la PlayStation y que Nintendo apostase por la Nintendo 64 con títulos exclusivos como Super Mario 64, mandando así a Sega su cierre. A principios de los 2000, la Xbox y Xbox 360 de Microsoft, la PlayStation 2, primera consola que usó DVD y más vendida de la historia, y PlayStation 3 de Sony, junto con la Nintendo DS y la Wii de Nintendo, empezaron con la edad moderna de los juegos de alta definición. En la siguiente década ya se incorporaron los videojuegos a las redes sociales y por ello a los móviles. Al comienzo de estos años, Activision, desarrolladora de videojuegos, creó el primer juego con realidad virtual, Spyro's Adventure, videojuego de acción y plataformas en 3D que se juega junto a figuras de juguete que interactúan con él a través de una base que lee su etiqueta mediante el NFC. En base a estos años hay que destacar el Minecraft, creado por un estudio independiente que se ha convertido en el juego de PC más vendido de la historia, batiendo todos los récords aún hoy en día y que ha servido en ocasiones como uso lúdico. También apareció una nueva generación de videoconsolas que comenzó con el lanzamiento de la Wii U de Nintendo, seguida de la PlayStation 4 y la Xbox One. Hoy en día, las empresas tienen sus miradas en los juegos de realidad virtual, una tecnología que tiene el potencial de cambiar la forma en la que los jugadores experimentan los videojuegos. En lo que respecta a la clasificación y tipos, el mundo de los videojuegos es muy extenso y podemos clasificarlos en 3 grandes bloques: videojuegos para niños o adultos, según su temática y según el tipo de videoconsolas. Videojuegos para niños o adultos.
En lo que respecta a la primera clasificación, es decir, a esta, ¿cuáles podemos decir que son los videojuegos para niños? Todo depende de las calificaciones de Pan-European Game Information o PEGI, el cual es un sistema de clasificación europeo del contenido de los videojuegos, y otro tipo de software de entretenimiento. Dentro de estos podemos distinguir entre videojuegos de entretenimiento y videojuegos educativos, en los cuales nos centraremos más adelante. Según la temática de los videojuegos, podemos encontrar videojuegos de acción, que son los de lucha y peleas. Generalmente suelen basarse en la repetición de la pulsación de un botón para que el personaje realice la acción. Arcade, plataformas, laberintos y aventuras. El jugador debe superar distintos niveles para progresar en el juego. Requieren tiempos de reacción cortos. Deportivos, recrean diferentes deportes como el fútbol, tenis, baloncesto, etc. y trabajan la habilidad del jugador. Estrategia, aventuras, juegos de guerra, consisten en elaborar una estrategia para derrotar a tu oponente. Gracias a este tipo de juegos se trabaja la concentración, el pensamiento y la elaboración de estrategias. Simulación, representan la simulación de diferentes tipos de situaciones, asumiendo el jugador el control total de estas. Juegos de mesa, generalmente suelen tratar sobre preguntas y respuestas, y juegos musicales requieren una interacción del jugador con la música, y generalmente el objetivo de estos juegos es seguir los patrones de una canción. Y por último, según el tipo de videoconsolas, podemos encontrar dos tipos de videoconsolas. Consolas de bolsillo o portátiles, como su propio nombre indica, podemos llevarlas a cualquier parte y disfrutar de su uso allí donde vayamos. Y consolas de salón, que son las que necesitan un espacio propio, por ejemplo la PlayStation. Ahora os voy a explicar algunos aspectos positivos y negativos de los videojuegos. En cuanto a los aspectos negativos, podemos destacar que promueven el sedentarismo y la obesidad, ya que los jugadores dedican muchas horas sentados y no realizan ningún tipo de actividad física. Además, influyen negativamente en el desarrollo social de las personas, ya que los videojuegos pueden llegar a convertirse en una adicción, siendo incapaces de prescindir de ellos y dejando de lado su vida social. También incrementan conductas agresivas en los usuarios, puesto que algunos muestran un contenido y lenguaje violento. Algunos videojuegos generan estereotipos sociales erróneos, como por ejemplo las diferencias entre ambos géneros. También perjudican en el rendimiento escolar de los alumnos, ya que prefieren dedicar tiempo a los videojuegos en lugar de realizar sus tareas o estudiar. Y pueden promover problemas de salud, como por ejemplo los problemas de sueño, cansancio, problemas de visión, entre otros. Pero a pesar de todos estos inconvenientes, los videojuegos también aportan muchos beneficios. Por ejemplo, ayudan en el diagnóstico y en el tratamiento de problemas médicos. Por ejemplo, en fisioterapia puede ser empleado para tratar lesiones en los brazos. También los videojuegos activos que requieren movimiento favorecen la condición física de sus jugadores. Por ejemplo, el videojuego Ring Fit Adventure de Nintendo Switch. Además, dinamizan la educación e incrementan la motivación del alumnado. El aprendizaje se convierte en un juego divertido y permite a los niños retener los contenidos sin darse cuenta. Promueven el desarrollo de la creatividad y la imaginación, puesto que los videojuegos permiten a los usuarios diseñar y personalizar sus propios personajes o el paisaje en el que se desenvuelven dentro del juego. También incrementan diversas habilidades personales en los jugadores, como la capacidad espacial, la memoria, la resolución de problemas, entre otros. Y fomentan la solidaridad y el trabajo en equipo, ya que cuando participan varios equipos, todos deben de jugar con respeto y apoyándose los unos a los otros para obtener el mejor resultado posible. Y además deben de obedecer las normas del juego y no hacer trampas.